¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política al congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Sí, muy buenos días, Mario. Buenos días a todas las personas que vienen al programa. Lo hemos invitado, congresista, para conversar, por supuesto, sobre lo que va a ocurrir hoy día en Brasil, donde el señor Barata va a declarar acerca de los eventuales aportes que pudiera haber hecho Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular. Pero claro, primero vamos a conversar algo que le concierne más directamente, que es un proyecto de ley que usted ha presentado y que ha generado controversia. El nombre de la ley es la ley que incorpora en el Código Penal el delito contra la libertad religiosa y de culto, y que plantea, entre otras cosas, sancionar a quien sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, con penas de entre 2 y 4 años y, en las circunstancias en que existan determinados agravantes, hasta 10 años de cárcel. Información general primero. Este proyecto de ley lo ha formulado usted solo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y mira, y es un proyecto de ley Sí. que en lo que se refiere a libertad religiosa está amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sí. en la Convención de los Derechos y Deberes del Hombre, Sí. en la Constitución Política del Perú, artículo 2. Vamos a llegar a eso, pero cuénteme primero. Entonces, ¿usted cuándo presentó este proyecto? Mira, este proyecto lo he presentado acá hasta la fecha, 21 de febrero. De este año. Así es. Ya. ¿Y sabes qué cosa es lo que me ha llevado a la confección de este proyecto de ley con mis asesores? Sí. Es al ver lo que sucedió en Chile atacando iglesias por la llegada del Papa. Entonces, eso es lo que me llevó como motivación y no otra cosa como he visto que se especula. Y tiene el respaldo de 9 o 10 congresistas de Fuerza Popular. Mira, te explico el procedimiento. Por favor. Los congresistas, Fuerza Popular, que es un partido mucho más organizado de lo que algunas personas imaginan. Entonces, un proyecto de ley se presenta a la bancada, que tiene un equipo administrativo y jurídico que revisa el proyecto de ley. Y le dan y al final le dan el pase o se archiva ese proyecto de acuerdo a, vamos a decir, esa evaluación. Una vez que eso es evaluado en esa instancia, recién el vocero firma el proyecto de ley y puedo yo recolectar firmas. Las personas que han acompañado en la firma no son personas que, vamos a decir, están como coautores exactamente de este proyecto de ley. Son personas que coyunturalmente estaban ese día en la comisión permanente y yo necesitaba las firmas. Entonces lo buscamos ahí en la comisión permanente No es y que lo firmaron. suscriban entonces lo que el proyecto de ley, ni que dejen de suscribirlo, sino que sencillamente quieren que eso se debata. Claro, porque ya tiene la firma del vocero, entonces usualmente los congresistas, Sí. una vez que ya tiene la firma del vocero, que ha pasado por esa instancia administrativa, se firma. Eso no se ha visto todavía, Ya. por supuesto, ¿Eso se en la bancada. presenta a la Comisión de Justicia primero? No, se presenta a las áreas administrativas del Congreso, Sí. pasa a la primera vicepresidencia, Sí. que ahí se deriva a la comisión que corresponde a ese proyecto de ley. Este proyecto de ley, como está hablando de temas relacionados con el Código Penal, va a la Comisión de Justicia. Y luego No, y si es aprobado en la Comisión de Justicia, va pasa al al Pleno. Ok, ¿y más o menos cuánto tiempo puede...? No, mira, cuando llega ese Tomar proyecto de ley a la ese Comisión, trámite, sí. bueno, puede demorar el tiempo que considere el mismo presidente de la comisión. Ojo que esa comisión está en manos de Jerez y... La de Justicia. dice La de usted. Justicia. No, pero primero el hecho de que la vicepresidencia lo derive... Claro, puede derivarlo a 2 comisiones, pero en ese este caso trámite, no, ¿ese pues... trámite cuánto toma? O suele tomar, quiero decir. No, tomará pues una semana. O sea, ahora, por ejemplo, que se reinicie el Congreso, ese proyecto de ley va a pasar a la Comisión de Justicia, se pide opiniones a entidades del Estado, no estatales, etcétera, y eso le da los insumos a la Comisión para ir preparando un dictamen de la ley, que es el que se pone al final en consideración para Ahora, su votación. claro, dañar la propiedad de una iglesia, por supuesto, eso está penado ya. Nadie puede ir a una iglesia y romper la puerta y no tener una sanción al respecto. El proyecto también habla de
sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto. Sin derecho. ¿Hay casos en los que uno tiene derecho a atacar? No, son tecnicismos legales. Es una fórmula. Es una fórmula, es un tecnicismo legal. Ya, ahora, agravios, ofensas, desprecios, nos movemos en un terreno gris, porque, digamos, hay gente que se puede sentir insultada si le dicen, no sé, chupacirios, ¿no? Chupacirios le dicen a la gente que es muy beata en su forma de... ¿Cómo puede usted o cómo puede la ley decir, bueno, ok, esto es un agravio, esto no es un... Le dice, tú eres un santurrón del diablo, ¿eso va preso? No. No va preso. Acá no, es que hay que aclarar, y te agradezco mucho que hagas el comentario. Sí. ¿Por qué? Porque toda ley que se aprueba en el Congreso, para su ejecución hay que tener el reglamento de la ley. Sí. Primer punto. Segundo punto, cuando hablamos de infringir el Código Penal, eso va a la decisión de un juez. Yo no soy el que voy a determinar, no lo va a determinar un congresista, etcétera, etcétera, lo que acabas de mencionar. Un juez va a determinar en qué caso una palabra dicha a una persona que pertenece a una congregación o a una fe o a una organización religiosa es agravio punible y cuando es solamente, digamos, un dicho ligero. Pero ojo, que todo eso, todo proyecto de ley de este tipo desarrolla también una doctrina jurídica, que eso mismo se ve en el Poder Judicial, se ve en el reglamento de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, no es tampoco que en el caso peruano no hayan habido casos que realmente sorprenden. En el año 1991 fueron asesinados 3 sacerdotes. No, ya, pero eso se los condena por asesinato, no porque fueran sacerdotes. Pero el código, mira, yo a lo que me refiero es lo siguiente. Hoy día tú vas al Congreso de la República y vas a encontrar por lo menos 4 o 5 proyectos de ley derivados de la Constitución política, o sea, desarrollo constitucional, del artículo 2 de la Constitución. Y mira, muy rápido, voy a leer esta partecita. El artículo 2, ¿qué dice? Dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión y continúa. Entonces, cuando hablamos de los temas de sexo, por ejemplo, protección de la mujer, que me parece excelente, protección de la comunidad LGTBI, me parece muy bien. Y de ahí que tocamos el tema en el mismo artículo constitucional, para hacer un desarrollo constitucional sobre el tema de protección de la religión y la no discriminación, entonces eso merece epítetos, insultos, difamaciones, porque ese proyecto de ley, por ejemplo, le han puesto el nombre sodalicio. Yo no tengo, ¿qué tengo que ver yo con el sodalicio? En ningún momento eso es lo que he pensado. Cuando alguien presenta un proyecto en política, pues el debate y en las redes y en todos lugares va a adquirir distintos tonos. Precisamente uno de los peligros es que si se promueve una ley de protección contra los insultos en las creencias religiosas, se puede promover una ley contra los insultos en creencias políticas y entonces termina pues marginándose o prohibiéndose o sancionándose con cárcel a quien de repente le dice a uno, mira, tú pues eres un liberal idiota, ¿no? Es que eso no está en la Constitución, lo que acabas de mencionar, pero la Constitución sí habla de la discriminación por religión. Y en el Perú ha habido... vayamos a conversar, por ejemplo, no hablemos de la Iglesia Católica, vayamos a conversar con la gente de Hare Krishna, en Chancay, vayamos, para que veas tú todo lo que han sufrido ahí. Seguramente. Y cómo se les persigue, y cómo han asesinado en el año 2016 a una persona. Ahí estamos hablando de asesinato, o sea, el hecho de que sean Hare Krishna o sean raelianos no hace una diferencia. Precisamente ese es un punto interesante. ¿Cuáles son religiones y cuáles no son religiones? Porque dice, claro, el catolicismo es una religión, el islam es una religión y el Hare Krishna otra, pero ahí, no sé, la fe Bahá'í la considera religión, los raelianos es una religión, el satanismo es considerado una religión en Inglaterra y en Estados Unidos. A todas esas comunidades... pero es que eso hay desarrollos legales va a haber que hacer una superintendencia nacional de la SUNARE. No, porque ya hay desarrollos en el Perú legales con respecto a lo que acabas de mencionar.
y cuáles se Pero es consideran arbitrario. religiones. Entonces un ateo, por ejemplo, que he escuchado en las redes, Sí. un ateo no es religión, pues, ¿no? Y entonces es al contrario. Pero se da cuenta usted de que esto requiere de un montón de definiciones de universos en los cuales hay zonas grises en los que dice, bueno, a ti te insultaron, pero tú no eres religión. O si eres religión, pero aquello que te dijeron no es un insulto. Y además esto va a determinar que la gente eventualmente vaya a la cárcel, por razones como estas de acá, en una situación en la que las cárceles... Pero digamos, eso es justamente el debate, porque eso es lo que hay que tener bien claro. O sea, cuando se presenta un proyecto de ley, ¿qué significa? Que se está presentando una iniciativa que debe ser debatida. Ya, que pero debe... suponemos que usted está convencido de las cosas que dice. claro. Por supuesto que se van a debatir y por veremos qué supuesto. cosas sale del debate. Sí, pero claro. estamos conversando sobre aquello que usted considera lo correcto y por eso lo ha presentado. Así es, claro. No lo ha presentado porque cree en el 80% de lo que dice. No, En el por 100%, supuesto que no, sí. a eso voy. Pero lo que sí es cierto es que acá el tema libertad religiosa en el Perú se convierte en un tabú cuando se toca y que está en la Constitución política. O sea, no podemos hacer ninguna ley de desarrollo constitucional de libertad religiosa en el Perú porque se me tira encima toda esa corriente que existe hoy día en el Perú, cada vez más radical, antirreligiosa. Y eso a mí me llama la atención, que toda esa intelectualidad en el Perú, muy liberal, que protege, impulsa el apoyo también al desarrollo constitucional del artículo 2, que es la protección a la comunidad LGTBI, cuando se habla de religión, entonces ahí salimos a insultar, salimos a difamar, salimos a blasfemar. Eso me parece muy mal, porque democráticamente estamos para debatir y no para insultar. ¿Usted cree que las blasfemias deberían ser penadas con cárcel? ¿Perdón? ¿La? Que las blasfemias deberían ser penadas. La blasfemia es No, una la práctica, blasfemia por ejemplo. no, la blasfemia es otra cosa, pero acá lo que he escuchado, por ejemplo, perdón. Si yo utilizo una blasfemia, digamos, en Italia, por ejemplo, dicen blasfemias que son irrepetibles en pantalla. Hay alguien que se puede sentir, que dice que la Virgen María, cualquier cosa, hay alguien que se puede sentir insultado. ¿Cómo hacemos para que eso no se convierta en causal de que vaya una persona a la cárcel? Eso lo tendrá que definir el desarrollo de la... Pero de ¿no le esta parece ley. peligroso poner en manos de un juez la posibilidad de que eso sea sancionado de esa Es manera? que tiene que haber una doctrina atrás de todo esto. Y tiene que haber atrás de todo esto, inclusive, como digo, el reglamento de la ley. Entonces, son temas que se tienen, que, como digo, recoger también iniciativas en ese sentido para desarrollar una doctrina. Y entonces es un tema que sí debe debatirse y me parece muy bien que así se haga. ¿Y dónde es el lugar que se tiene que hacer? En el Congreso de la República. No, que se debata, nadie puede decir, no, esto que no se debata, salvo porque, digamos, podría haber temas más importantes y más urgentes para dedicarse en el Pleno y en el Poder Legislativo. Pero, en fin, si les parece que ese es uno de los problemas primordiales, que se debata. Es que hay 24 comisiones. Sí. En nuestro Congreso hay 24 comisiones. Entonces, Sí. no quiere decir que yo, porque debata una ley de este tipo, no voy a debatir Sí, claro, una ley, no es por ejemplo, monográfico el derivada trabajo de del un legislativo. tema económico o un tema de otro tipo. Se pueden debatir Muchas 50 cosas. temas al Así mismo es, tiempo. Pero no así creo es. que el problema sea que la gente no quiera que se debata. Están discutiendo, están debatiendo ya. Están yendo al, digamos, el nervio de la propuesta y lo están discutiendo. Usted tampoco no se puede molestar porque, le debaten. Pero sí me molesta Sí. cuando se etiqueta con palabras peyorativas y se dice, ah, no, esa es la ley que resucita el Tribunal de la Inquisición. Ese tuino debe ser, pues, ¿qué? Un medieval, un loco que ha aparecido entre las tumbas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a insultar en vez de fundamentar, como lo estás haciendo en este momento, cuando haces tu fundamento en oposición a esto, que me parece loable, pero para eso estamos, para debatir, pero no para insultar, palabras peyorativas, pero que no las hacen y que no las utilizan y se molestan. Y si tú dices algo negativo con palabras peyorativas contra la comunidad LGTBI, se te tiran encima como cavernario y etcétera, etcétera. Pero ellos sí tienen el mismo derecho, ellos mismos, de hacerlo cuando se habla de tema de religión. Y eso me parece muy mal. Bueno, pero esa es una ironía que usted señala respecto de 3, 4 o 25 personas, pero no de una posición, digamos, orgánica
sobre lo que usted está proponiendo. Dice, ¿cómo es posible que fulano mengano, que en este caso se manifiestan en el sentido X, en el otro caso no, pero no se generan una corriente de opinión, generan una corriente de opinión. Y ahora yo también te quiero decir algo. Con relación, cuando yo, por ejemplo, me voy con agravio contra una persona de una religión determinada, lo que fuera, no solamente me voy contra él, me voy contra toda su comunidad. Entonces, sí, debemos proteger las comunidades minoritarias, hay que proteger a la mujer, a la comunidad LGTBI, pero esas comunidades religiosas, no. Esas no se les puede decir nada, ejemplo, solamente leyes generales. A su criterio, si yo digo el primer papa peruano se va a llamar Euplagio I, porque me quiero reír de algún cardenal que eventualmente haya incurrido en plagios. ¿Se puede sentir la gente de la Iglesia Católica ofendida por lo que yo he dicho? ¿Eso merece sanción? Pero es que eso es justamente lo que tenemos que desarrollar. Ya, pero usted ya tiene una idea al respecto, pues no me diga que lo va a desarrollar alguien más. Si está presentando la ley, tiene alguna posición al respecto. Si yo digo que determinado obispo es pero depende cómo lo diga. El obispón verde, el tono de voz. No es el tono de voz. Sino, la circunstancia que lo diga. Si yo se lo digo de repente a una persona, de repente eso no va a ser pues, tiene que ser un periódico. Hay que ver el contexto en que se dan las cosas. Para eso existe. Vamos a someter al Poder Judicial a que distinga en qué contexto se dice tal cosa respecto de tal persona asociada a una religión. Lo mismo nos sucede hoy día cuando perseguimos, por ejemplo, todo lo relacionado a apología al terrorismo. ¿Quién es el que va a definir si la apología que se ha hecho es relacionada a infringir la ley o no? El juez. Y atrás del juez hay un desarrollo no solamente de esa ley, sino hay todo vamos a decir, un trabajo previo hecho en el mismo Poder Judicial sobre el tema, una doctrina. Va a estar el Poder Judicial un poco más copado que de costumbre entonces con estos casos. Pero en fin, se nos ha agotado el tema, congresista, yo le agradezco mucho muchas gracias. Su concurrencia y su disposición a discutir. Muchas gracias. Y bueno, yo abierto a todos los llegamos al otro tema, pero es que este era muy... Sí, yo te agradezco que me des la oportunidad para eso, y eso es bueno porque hacemos democracia en el Perú. Muy bien. Que se le da a todas las corrientes políticas la oportunidad de expresarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias al congresista, nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.